y bienvenidas amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad también se mezcla con el capitalismo puro y duro. Lamentablemente una entrada para el Paddock Club cuesta como 10 millones de pesos actualmente. ¿Cuánto sale una? Sale como ¿Como entre 10 2 a millones? 10 millones de pesos. Oh. Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz en nuestro espacio para conversar, analizar sobre la Fórmula 1. En un fin de semana especial, venimos de un fin de semana intenso el pasado, donde incluso en nuestro anterior capítulo pudimos revisar un interesante análisis sobre lo que nos dejó el Gran Premio de Bélgica. Pero en esta oportunidad, amigos y amigas, nos encontramos para un fin de semana ya en las tierras de Hungría, cercano a la zona de Budapest, a 30 kilómetros específicamente, en el circuito del Hungaroring en el Gran Premio de Hungría para este fin de semana. Por lo tanto, con mi amigo Sebastián, en esta oportunidad revisaremos algunos elementos generales para poder comprender lo que va a ser nuestra previa de este Gran Premio importante y que ya se está disputando en el momento, amigos, que estamos ya grabando este Gran Premio. Por lo tanto, vamos a conectarlo con algunas cosas que incluso ya hemos visto en las prácticas libres 1 y en las prácticas libres 2. Amigo, bienvenido en primer lugar. Al tiro te voy a dar el pase, pero me gustaría dar una presentación en general antes de poder ir conversando. El circuito del Hungaroring, situado a las afueras de Budapest, a unos 30 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad, el Hungaroring representa tradición europea en automovilismo y en competición. En gran medida es un circuito que tiene ya sus años, es un circuito que comenzó a disputarse como Gran Premio de Fórmula 1 desde el año 1986 y es un circuito bastante curioso, es un circuito paradigmático, diría, porque, y yo creo que Max Verstappen recoge muy bien a través de esta frase, que es un Mónaco sin muros a los costados. Es básicamente eso, es un circuito incluso muy ratonero, no según el análisis que incluso hasta los mismos periodistas han mencionado en los medios de comunicación o las transmisiones de Fórmula 1. Un circuito peculiar porque es un circuito, además de que es muy corto, es un circuito que es muy estrecho. Por lo tanto, también hay una dificultad en cómo también los pilotos van a poder asumir y afrontar el desafío para este fin de semana en el contexto de la clasificación, que es muy importante, al igual que en el Gran Premio de Mónaco, como también en la carrera, que, ojo, si no hay tanta condición cambiante, puede llegar a ser el Gran Premio de Hungría un circuito bastante estático y básicamente una procesión de monoplazas, ¿ya? Que es algo que vimos en Bélgica y que esperemos que ojalá en Hungría no suceda. Hungría particularmente es un circuito que me gusta bastante. Considero de que es un circuito además muy extraño en cómo también se configuran sus curvas. Estas curvas también como sobre todo de baja carga, de baja velocidad, pero siempre con una alta carga aerodinámica. Y que obviamente resulta ser muy técnico y muy sinuoso, yo diría también para los mismos pilotos. El circuito es un oasis de velocidad, pero ojo con obviamente un trazado importante, lo que sería este apartado más técnico. Un circuito que aproximadamente tiene 4.3 kilómetros y que ha sido desde 1986 parte del Gran Circo de la Fórmula 1. El circuito de Hungría representa un hito además histórico a nivel del automovilismo mundial. Fue el primer trazado que básicamente albergó la Fórmula 1 luego de la bajada del telón de acero, en el contexto de la Guerra Fría y sobre todo también en el impacto que va a tener la entrada de Occidente o el capitalismo de Occidente a el bloque del Este o el bloque socialista, que lo fue obviamente importante en ese momento. Estamos hablando del año 85-86, en pleno declive también del bloque comunista o del bloque socialista, obviamente hegemonizado no por la Unión Soviética en ese momento. Y resulta interesante porque en este pleno contexto de la Guerra Fría fue Bernie Ecclestone quien comenzó a apurar algún tipo de proyecto para poder tener un Gran Premio de Fórmula 1 en este lado del mundo, ¿no? Acá obviamente la lucha entre Occidente y el bloque socialista fue importantísima, obviamente desde mediados del siglo XX. Por esta razón, ya con todo el proyecto y con Bernie Ecclestone, que aprobó también la decisión de que se realizara en Hungría efectivamente, ya que se pudieron dar las condiciones para poder crear un circuito y albergar un Gran Premio de la Fórmula 1, es que en todo esto se enmarca un proyecto que además estuvo dirigido por un arquitecto local húngaro que tiene por nombre István Papp,
y obviamente contó con el apoyo total de la Fórmula 1 y obviamente Bernie Ecclestone en esos años. La verdad que desde el año 86 se han disputado grandes carreras. Voy a hablar posteriormente de cómo Hungría además ha sido este circuito con básicamente dándole la bienvenida a los pilotos que pudieron tener también su primera victoria en la Fórmula 1. Un circuito que a mí me gusta bastante, muy bello también por lo demás. Toda esta parte del espacio europeo que tenemos en la Fórmula 1 me encanta. Porque son circuitos que además recuerdan a lo que sería la vieja escuela, esa vieja usanza de la Fórmula 1, con circuitos estrechos y muy pensado también para los monoplazas, que además en esos años eran mucho menores en cuestión de tamaños. Amigo, sin darte más la lata con todo esto, te doy el pase, bienvenido, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué te parece el Gran Premio de Hungría? ¿Cómo ves esto? ¿Algún dato anecdótico, alguna carrera? Comentémoslo y lo vamos también conversando. Buenos días, buenas tardes, amigos y amigas de Escudería SF. Como bien dijo acá el profesor Francisco, nuevamente haciendo valer su título de historiador, lo cual es muy útil para construir la historia de un trazado el cual se enmarca dentro de la Fórmula 1 como el primer circuito dentro de Europa del Este y este acercamiento que siempre quiso Bernie Ecclestone de llegar al bloque comunista y así atraer a un público el cual era rechazado por Occidente en general, pero que el presidente de la Fórmula 1 en ese momento sabía de que era un mercado el cual iba a generar grandes recursos y llegar a un público amplio. Estos intentos también que después se concretaron con la llegada de, por ejemplo, los Gran Premios de China, el Gran Premio de Rusia, y con la llegada incluso de figuras como Vladimir Putin en un momento en que aparecía hasta en los podios, lo cual era una muestra de que las reglas que Bernie tenía eran completamente distintas a las que el capitalismo en ese momento estaba imperante, más encima con un contexto de la Guerra Fría. Bueno, me presento, soy Sebastián, Francisco a mi lado, y estamos haciendo esta que es la previa de un Gran Premio de Hungría, la cual, si bien creemos de que va a ser nuevamente una procesión debido a la poca probabilidad de lluvia, sí nos podría dar ciertas cosas interesantes en cuanto a la lucha interna que tienen algunos equipos, particularmente McLaren, y estos acercamientos que por ejemplo vimos en estas prácticas de equipos como Aston Martin, las cuales con ciertas mejoras y nuevamente, eso sí, condicionado en cierto punto por las características propias de un Gran Premio de Hungría que, como bien señalaste, tiene estos aspectos más bien parecidos a Mónaco. Sí permiten quizás llevar a otros equipos y actores a una posibilidad de puntos o también de peleas un poco más estrechas, más particularmente en el bloque medio. Sí. Así como tú también señalaste, hay muchos recuerdos que vamos a empezar a analizar en este capítulo, pero antes de eso yo creo que tenemos que centrarnos un poquito también en cómo es el trazado, como para poder también ir proyectando lo que va a ser este fin de semana. Sí, nosotros hemos hablado mucho con Sebastián de cómo en este año particularmente, con toda la promoción que se le ha dado también a la Fórmula 1, con la película, con el merchandising asociado, que ha logrado también un impacto importante durante el último tiempo, están llegando también nuevos públicos, ¿no? a la categoría, a poder ser espectadores, incluso fanáticos también de algunas escuderías de la máxima competencia del automovilismo mundial. Y por esa razón nos gustaría, considerando de que el Hungaroring es un circuito muy diferente a lo que se puede ver también durante el calendario, muy parecido como hablábamos a Mónaco, donde incluso los equipos básicamente llevan configuraciones especiales para estos circuitos porque, como mencionamos, son en gran medida circuitos también de alta carga aerodinámica. Ya lo estamos viendo ahora con la práctica libre 1 y práctica libre 2, como incluso los alerones traseros de los monoplazas son totalmente verticales, ¿no? Y eso también nos habla de cómo es la configuración, en este caso aerodinámica, y la puesta a punto que van a tener en este caso los equipos para este fin de semana. El circuito del Hungaroring, como yo decía, es curioso, es complejo en algunos sectores, es muy paradigmático porque mezcla rectas muy cortas de máxima velocidad y el resto es básicamente curvas, como habíamos mencionado, muy sinuosas, muy oscilantes, sobre todo en cuestiones
cuestión de velocidad y por esta razón llega a ser un desafío importante para los mismos pilotos. El primer sector de este circuito del Hungaroring en gran medida se va a caracterizar porque va a ser la zona donde los adelantamientos van a ser principalmente viables en este primer sector. Sobre todo donde se destaca el punto más importante de esta primera parte, la frenada de la recta principal, que es una zona donde lo hemos visto en gran premios anteriores de grandes sobrepasos. Si no me equivoco, en algún momento Nelson Piquet hizo un adelantamiento espectacular en Hungría, creo que a Ayrton Senna. Sí, en 1986, en el 86, con la inauguración de este Gran Premio y en una batalla muy colosal para definir quiénes podían ser el ganador de ese Gran Premio. En ese tiempo Senna estaba en Lotus. En Lotus, sí. Un Nelson Piquet con su Williams Honda en ese momento logra un adelantamiento bastante hermoso, muy precioso, uno de los más reconocidos actualmente también. Derrapando en la primera curva, que es completamente distinta a lo que actualmente tenemos, y versus un Ayrton Senna, el cual en ningún momento aflojó y siempre llevó al límite al piloto brasileño, en uno de esos recuerdos bastante memorables en esa curva 1. Un Nelson Piquet que a veces aparece poco en los anales de la historia de la Fórmula 1. Sí. Bueno, obviamente una figura que también ha tenido una carga negativa, sobre todo mediática, porque ha sido muy polémico con muchas declaraciones, incluso contra el propio Ayrton Senna. Pero tuvo un rol importantísimo en la historia de la Fórmula 1 y un gran campeón también sudamericano. Volvemos, porque obviamente es brasileño y ahora a día de hoy más encima es suegro de Max Verstappen. Por lo tanto también sigue siendo parte del gran circo, incluso hasta el día de hoy. Por lo tanto tiene una historia que, a pesar de que no se mencione tanto, está ahí. Uno está de esos presente. Campeones de los cuales uno puede querer mucho o odiarlo directamente. No hay puntos neutros. Bueno, acá tenemos una historia bien particular desde Chile con Nelson Piquet, con esta pelea que tuvo ahí con Eliseo Salazar. En el Gran Premio de Hockenheim, en el cual nos dejó una escena muy curiosa. Claro, solamente como para rememorarla, ya que lo mencionaste, decir de que en un momento en que Nelson Piquet estaba sacándole vuelta al piloto chileno, lo choca en una de las chicanas, lo cual provocó el enojo de este piloto brasileño, quien boxea a un Eliseo Salazar, el cual no entendía muy bien la situación. Por un lado, creemos de que fue una maniobra bastante torpe por parte del brasileño, quien tenía mucha ventaja. Sí, podría haberse esperado un poquito. Claro. Era una chicana además bastante angosta y estrecha, era muy complejo, pero bueno, se arriesgó y le salió mal. Y por otro lado, una reacción de un piloto muy temperamental, piloto que con todo apoyó mucho a la llegada del piloto chileno y fue uno de sus mentores, de acuerdo a lo que dice el propio Eliseo Salazar, y que lamentablemente también marca negativamente a parte de la trayectoria del piloto chileno, y que él también reniega mucho. Es una de las situaciones que menos le gusta, pero que siempre que se hace como una remembranza de la Fórmula 1, siempre aparece ese boxeo, incluso con la presentación de los 75 años apareció también. Siempre un chileno anda por ahí. Fíjense que la máxima categoría también ocurre. Pasamos del primer sector, donde obviamente la recta principal es la más importante, se pueden alcanzar incluso velocidades entre 290 a 300 kilómetros, como hablábamos. La velocidad media del circuito, la verdad que es bastante baja en comparación con otros circuitos, en comparación con Jeddah, en comparación con Spa, por ejemplo, en comparación con Azerbaiyán. Obviamente acá estamos hablando de un trazado completamente anómalo de lo que sería en gran medida o el gran porcentaje de circuitos en esta temporada de la Fórmula 1. Pasamos al segundo sector, que representa, yo diría, el corazón más técnico del circuito, el apartado más complicado, caracterizado sobre todo por secuencia de curvas enlazadas, que en gran medida tampoco dan mucho respiro también a los pilotos. También lugar de importantes adelantamientos en algunas de las partes de este trazado, pero no es tan común como verlo en el primer sector, donde podemos observar la chicane entre las curvas 6 y 7, obviamente que constituyen también una de las zonas más secciones más críticas, podríamos decir, donde también el error se amplifica, lo hemos visto también en carreras muy recientes, en años anteriores, y es un sector singularmente y particularmente para lo que sería el equilibrio aerodinámico. Monoplazas, por ejemplo, como McLaren van a rendir muy bien para este fin de semana, y bueno, con las práctica libre 1 y práctica libre 2 que ya hemos visto, la verdad que se ve muy viable que se repita el panorama de lo que vimos en el segundo sector de Spa.
Claro, un Gran Premio de Spa que te podemos tener como referencia en el cual Oscar Piastri fue bastante sólido y sacó una diferencia completamente abismal respecto Sí. de sus rivales directos, pero que en particular y luego de haber visto las prácticas uno y 2 podemos llegar a la conclusión también de que Lando Norris ha logrado encontrar un equilibrio de su monoplaza, por lo menos en lo que llevamos de fin de semana de la Fórmula 1, Sí. y que se candidatea en estos momentos como uno de los pilotos más fuertes, en particular en esos sectores más bien trabados, y que podría eventualmente ganar en este Sí. Gran Premio. Sí, concuerdo y bueno, ya se está demostrando. Igual Ferrari está ahí inquietante con lo que pueda suceder, pero la verdad que esperemos una carrera, yo diría que estable, si es que no ocurre ningún tipo de variación. Pero muy probable que McLaren acá hegemonice el Gran Premio de Hungría. Incluso ya lo vimos el año pasado con la victoria que logra finalmente Oscar Piastri, con una polémica detrás que posteriormente también la vamos a comentar. Pasamos al tercer sector, perdón, que incluye las dos horquillas consecutivas al final del circuito, donde la salida de la curva 14 es la más importante, es crucial, en gran medida para optimizar la velocidad en la recta principal. Sobre todo también el aprovechamiento de las zonas de DRS, que obviamente en la recta principal del circuito es un lugar, yo creo que clave para lograr finalmente el adelantamiento para aquellos pilotos obviamente que se van a arriesgar a poder realizar un adelantamiento en esta zona. Ahí podemos observar primer y segundo y tercer sector, la parte más difícil, el segundo sector, el más complejo, pero la verdad que un circuito técnico bastante lento, pero que con toda la configuración de los monoplazas vamos a ver cómo va a ser el rendimiento y también obviamente el ritmo de carrera, cómo va a estar también para algunos equipos. Claro, un fin de semana que después también vamos a entrar en detalle. La probabilidad de lluvia es baja, pero existe, que puede ser un condicionante como lo fue en una carrera particular, en la del 2021, que pasaremos a analizar un poquito más adelante también en este capítulo, y que en principio, si es que no hay una variabilidad climática, podría ser nuevamente una procesión debido a lo estrecho que es este circuito, en la cual va a tener mucha cabida e importancia la clasificación del día sábado, en la cual esperemos de que los errores que se cometan no sean tan importantes para ciertos pilotos, como por ejemplo Lando Norris, el cual en ciertas clasificaciones ha presentado esa como gran falla, más que nada para que nos brinde un espectáculo. Y por otro lado, también las decisiones desde boxes y la influencia también de los autos que van a perder vuelta o retrasados, nos puede también condicionar en ciertos aspectos la carrera, sino recordar lo que fue el Gran Premio de Hungría 2024, en el cual debido a primero la presión de Hamilton y segundo también la situación en pista de los autos doblados, como también se menciona, generó este gran problema que entre los dos pilotos de McLaren, que fue bastante mal gestionado en general por Zak Brown y el equipo en general. Sí, las Papaya Rules creo que aparecen por ahí Claro. en Hungría ya. Y que nos dejó obviamente un final de Gran Premio bastante amargo para un Oscar Piastri que había logrado también su primera victoria en la Fórmula 1 y que se vio también opacada por una mala gestión del equipo McLaren, ¿no? Con la situación con Lando Norris y con este cambio de posiciones que se hace en algún momento y que bueno, dejó también un registro para la memoria debido también a toda la polémica mediática que se va a generar tras la celebración de este Gran Premio. La verdad que como tú bien mencionaste, estamos en una parte de la temporada 2025 ya clave y crucial para el equipo McLaren porque ya aquí se comienza a definir en gran medida lo que va a ser el campeonato. Luego de este Gran Premio de Hungría, lamentablemente vamos a tener un parón de poco más de 3 semanas, 4 semanas casi sin Fórmula 1. Para después, bueno, encontrarnos ya lo que sería el Gran Premio de Monza, si no me equivoco, que el que viene después. La verdad que intenso para este fin de semana, vamos a ver qué resulta, vamos a ver si Lando Norris no comete errores, ya que está demostrando buen ritmo, muy buena consistencia, pero ya sabemos que en situaciones de estrés, de mayor presión, a veces suele flaquear el piloto británico. Y bueno, un Oscar Piastri que perfectamente puede aprovechar esa misma situación para obviamente incluso arrebatarle la pole position el día de mañana. Y bueno, también estamos viendo un Leclerc muy consistente. Hamilton todavía sigue con problemas y sigue sin dar la talla de lo que nosotros queremos como tifosi, que estén más cerca Claro. para lograr más puntos, posibilidad de podios.
Esperemos. Hemos visto una cierta mejoría de Ferrari después del Gran Premio de Spa, acercándose a poco a quien era su rival en particular en estas últimas fechas, que es Red Bull, porque lamentablemente McLaren se encuentra en un nivel superlativo en este momento del campeonato, en el cual, salvo por pequeños errores, se encuentra un poco más alejado, pero en general es el equipo que marca la pauta. Vemos a un Charles Leclerc, el cual durante estas dos prácticas demostró en su tercera posición un rendimiento bastante mejor de lo que se esperaba, estando solamente a 4 décimas de los dos McLaren. Versus, por ejemplo, un Max Verstappen, el cual en estos momentos se encuentra bastante alejado y a diferencia de otras prácticas en las cuales, como hemos mencionado en otros capítulos, las primeras dos prácticas siempre se ha mostrado como un poco más débil y ha sacado lo mejor después, en particular en clasificación y carrera. Vemos de la poca estabilidad y el esfuerzo que tiene el piloto neerlandés para mantener el auto en pista, lo cual también es preocupante. Versus también un Yuki Tsunoda, el cual está también peleando con un auto, como ya hemos mencionado en otros capítulos, difícil para el piloto número 2 al menos la estructura de Red Bull. Así es. Bueno, y Aston Martin se ve bastante bien, que felicitar. Quizás las mejoras para este Gran Premio, que ojo, es una excepción. Hungría siempre es especial. No lo podemos tampoco equiparar con otros circuitos. Entonces, han llegado las mejoras. Según yo, Sebastián me está vendiendo humo aquí con Aston Martin, pero yo no me confío, la verdad. Pero se ve bien, por lo menos un mejor ritmo de lo que hicieron en Spa, por ejemplo, que igual estuvieron un poco más perdidos los Aston Martin. Claro, es importante mencionar solamente como un detalle ñoño para el que escucha, que las mejoras en general en los autos de la Fórmula 1 no significan necesariamente de que el auto sea el ganador de la próxima carrera, sino que el fin último y principal es lograr ciertos avances en áreas en las cuales el equipo, el auto, el piloto están penando y lograr como objetivo mejorar el rendimiento y así obtener más velocidad. En particular, por ejemplo, hacemos notar esto respecto de las mejoras que se habían hablado del auto de McLaren de Lando Norris, la cual en definitiva es un cambio de configuración en su suspensión delantera. No es la introducción de nuevas piezas, sino la modificación de la configuración, a diferencia de lo que ocurre con Oscar Piastri, quien en relación a esta materia se mostró bastante digamos, como sorprendido, molesto por las preguntas constantes en cuanto a las modificaciones que se introdujeron a un auto y a otro. Sí. Hablar también de, por ejemplo, las modificaciones que introduce Ferrari, las cuales el objetivo principal era más que nada la comodidad de ambos pilotos y en particular el manejo de Lewis Hamilton, el cual resulta un poco más agresivo y que con esta nueva suspensión podría permitirle tener una cierta mayor estabilidad trasera, lo cual en principio no se vio mucho debido a que, como analizamos en el capítulo anterior respecto de la quali sprint, tuvo este trompo y este bloqueo de la suspensión trasera o los frenos traseros, la cual fue bastante básico, digámoslo, dentro de la conducción, pero que en definitiva durante un fin de semana de avance para el piloto como es Lewis Hamilton británico, logra como mostrarte que estas mejoras sí pueden sacarle un mayor rendimiento, aunque no ha abandonado la séptima o octava posición el piloto. No, se ha quedado. Ahora que lo pienso. Sí. Entonces, lo que se espera, por ejemplo, con en particular con Aston Martin, es que agarren más confianza a los pilotos y que estos puedan ayudarlos a avanzar de ciertos momentos en la temporada en los cuales ambos autos han estado bastante más atrás, completamente opacados y teniendo sensaciones bastante tristes o lamentables por ejemplo, un Fernando Alonso que hasta el Gran Premio de Mónaco se mostraba bastante incómodo con el rendimiento y también la imposibilidad de sumar puntos, y un Stroll el cual ya ha dicho en varias ocasiones de que el auto no es el mejor. Es una mierda, dijo incluso. Él dijo que era una basura, que era una mierda el auto. Se ha referido últimamente a Stroll de una manera muy agresiva también respecto a la situación del equipo. Vamos a ver qué ocurre, pero muy mal Stroll en ese tipo de actitudes.
Estamos viendo un Stroll totalmente oscuro estos últimos años en la Fórmula 1, ¿eh? Como en toda categoría necesitamos un piloto el cual tiene que ser el negativo. Sí. En este momento Lance Stroll, el cual nosotros creemos que solamente corre por presión de su papá. No hay una motivación de Sí. fondo, se le ha notado cabizbajo y tampoco muy cercano ni a la afición Ni a los medios. Entonces, un piloto que, como hemos mencionado también, ha resultado como intrascendente Sí. dentro de la Fórmula 1, aun cuando ha tenido buenos resultados. Por ejemplo, hoy mismo dentro de la práctica Logró una que cuarta termina posición. En cuarta posición en la Súper práctica bien. del K2. Súper bien. Entonces, Igual, yo siempre he dicho, The Stroll tiene muy buenas habilidades. Lo demuestra siempre en lluvia, sobre todo. Pero sí, hay un tema acá, de Sí. mentalidad, de actitud, en gran medida de actitud. de actitud, porque por ejemplo uno hace mención o recuerdo del Gran Premio de Azerbaiyán, donde, si no me equivoco, 2019 logra un podio impensado para un Williams en ese momento, un piloto, o 2021, ya ni me acuerdo el año, pero fue por ahí, 19, 20. Sí, pues 2020. Pero ya, ahí, Busquémoslo sí, después. ahí lo posteamos, ahí lo vamos a aclarar. Pero que ha tenido altibajos, que también varias veces se ha dicho de que es un piloto el cual no tiene como carisma, que se ha mostrado frente a los fans bastante molesto incluso cuando estos le piden fotos. Entonces realmente no encaja como su figura dentro de una categoría 2017. 2017. Sí, Azerbaiyán 2017. Sí. Logrando una tercera posición, si no mal Sí, me tercero. equivoco. ¿Qué sabes? Entonces, un piloto que también ya no es de los pilotos jóvenes de la Fórmula 1, estamos hablando de que ya va a cumplir casi 8 años en la categoría y que la proyección que tiene dentro de la estructura es la que le brinda su papá, ¿no? Sí. Ahí papá Stroll haciendo de las suyas. Y eso esperamos con Aston Martin, de que este fin de Sí, semana logre... es por último, posible, es pelear posible. algo. Yo veo ahí a Aston Martin que pueda estar en la pelea por lo menos de unos buenos puntos que obviamente le permitan asentarse muy bien en una zona baja del campeonato de constructores que Aston Martin lamentablemente ha estado lastrado durante este año y que lamentablemente no pudo consolidar el muy buen rendimiento que sí demostraron, yo diría la primera parte de la temporada 2023, que se veía muy bien, que parecía ser un equipo que ya estaba logrando el ascenso posible a poder conseguir, incluso llegar a conseguir una victoria, pero lamentablemente ha sido bastante difícil. A propósito también de algunas reformaciones que se están dando dentro del mismo equipo, integrando nuevas piezas, que obviamente la idea es que se puedan consolidar y seguir trabajando en función del equipo Aston Martin, pero que en la actualidad sigue, sobre todo para la afición, yo creo que aloncista, española, la gente yo creo que británica que sigue el equipo Aston Martin deja más interrogantes que ciertas certezas para poder llegar finalmente a la temporada. Yo creo que ahí 2026 va a ser como el año donde vamos a poder ver cómo es que todas estas reflexiones y cuestionamientos se van a ver obviamente demostrados en pista, que es donde se tienen que demostrar. Así es, y solamente como para cerrar el tema de las actualizaciones y los monoplazas, qué bueno que lo mencionaste porque en la temporada 2023 Aston Martin llevaba un muy buen rendimiento, Alonso tenía varios podios a su haber y un paquete de mejoras que no resultó, llevó al que el descenso de rendimiento y toda pérdida de chance para Alonso de lograr la 33. En las primeras carreras Aston Martin era segundo en constructores. Yo lo recuerdo muy bien. Hasta una buena parte de la temporada fueron segundos. Después ya se vieron opagados por Mercedes y por Ferrari en gran medida. Así es. Amigo, el Gran Premio de Hungría nos ha dado durante su historia momentos memorables. Y hoy día, sin querer detenerme específicamente en alguno, podemos conversarlo si alguno te llama mucho la atención. Pero me gustaría dar algunos momentos memorables en la historia también de este circuito, de este trazado. Algunos momentos memorables me llaman mucho la atención porque Hungría le ha dado la victoria a muchos pilotos, pero la primera victoria también a una gran cantidad de pilotos y además muy importantes por lo demás. Me gustaría aquí referirme a cómo el circuito de Hungría le ha permitido dar la primera victoria a grandes pilotos e incluso lo vimos ya el año pasado con la victoria de Oscar Piastri. Por ejemplo, en el año 1993, Damon Hill logra su primera victoria con el equipo Williams en Hungría. Algo muy similar ocurre para el año 2003,
con un Fernando Alonso, ya obviamente cabeza del equipo, ¿cierto? En este caso de Renault, en esos años importantísimos para lo que después sería 2004 perdón, y 2005. La primera victoria de Alonso fue en el Hungaroring en el año 2003. Acá es importante también señalar de que Alonso, uno de los protegidos por Bernie Ecclestone en ese momento, que lo toma en la temporada 2002, finales 2002, sí, para poder llegar a la escudería de Renault, logra una victoria dentro del contexto de un dominio de Ferrari tremendo con el F2003 GA, sí, y también una temporada en la cual McLaren y en particular Kimi Raikkonen estuvo hasta último momento peleando el campeonato. Un campeonato, sí, un campeonato intenso, sobre todo para los ferraristas, que yo creo que 2003 también fue un cierto momento, no sé si, no voy a decir inestabilidad, pero había posibilidades para que Schumacher incluso pudiese haber perdido ese campeonato de pilotos, pero la verdad que Ferrari logró obviamente andar muy bien en gran medida. Y así que una victoria de Alonso con sí, un Renault con un que Renault era de media tabla, sí, logró mostrar también toda esta chapa y de campeón que tiene. Por supuesto. Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí, por supuesto. Y bueno, eso lo vamos a ver después, bueno, con Ferrari en gran medida, con la temporada 2004, que fue excepcional para la escudería también, muy importante. Y bueno, obviamente para Alonso después ya vendría, ¿no?, la conquista de ese primer campeonato de pilotos en el año 2005, en este caso. 2005 y 2006. Ya que lo mencionas, Ferrari en la temporada 2004 con el F2004, y luego de una victoria de Michael Schumacher y doblete con Rubens Barrichello, logran el título de constructores, el cual significa el título número 14 para la escudería Ferrari, ya que hablamos el capítulo anterior, sí, de numerología. En este momento estamos disputando la carrera número 14 de la temporada. En ese momento Ferrari logra este título, que sería uno de los últimos, recordando que la escudería del Cavallino tiene 16. Lamentablemente muchos años han pasado sin título. Ojalá venga una alegría dentro de este una victoria, yo pido una victoria para esta temporada. Pido una por lo menos, denme esa alegría, por favor. Bueno, la primera victoria también de Jenson Button, un colega también de Fernando Alonso, importante en la máxima categoría, que logró también una primera victoria en Hungría en el año 2006. Es importante también señalar, te voy a interrumpir, parece que con todo. Esa temporada Honda trae el RA106, el cual es la reintroducción de Honda como equipo de fábrica totalmente independiente, considerando que estuvo también en varias épocas como motorista y en particular entre los 1999 en adelante hasta el 2005 era proporcionaba los motores para el equipo Bar Honda en ese momento. En ese momento, 2006, logra esta división, siendo solamente llamado Honda, y logra una nueva victoria en la categoría con un Jenson Button, el cual llevaba muchos años buscándola, un piloto también que tenía mucha proyección y que logra el título en la temporada 2009, luego de la disputa con este fantástico Brown GP. El Brown GP. Y así como mencionando, dentro de esta... y piloto muy triunfador con McLaren también, le dio grandes victorias al equipo McLaren luego de Brown GP. Un equipo muy reconocido dentro de la categoría, un piloto, muy reconocido y querido dentro de la categoría y los fans. Sí. Y bueno, dentro del aniversario de Honda, en su momento también mencionamos de que este significaba la tercera victoria del equipo y la última para como equipo de Honda, siendo la primera en 1965 por Richie Ginter con el RA272 en Gran Premio de México, y John Surtees en 1967 en el Gran Premio de Italia. La tercera y la última, la primera de Jenson Button. Así es, gran piloto Jenson Button, que después nos va a dejar una temporada infartante en el año 2009 con Brown GP. Después del año 2006 tuvimos un año interesantísimo. El 2007 un año excepcional, curioso, con una disputa interna de McLaren muy interesante, muy mal llevada, debo decir, y gestionada en gran medida por Ron Dennis.
que fue una polémica que nos va a dejar el Gran Premio de Hungría del año 2007 en una situación en la clasificación entre sus pilotos Hamilton y Alonso. Ocurre una situación bien particular, nosotros recordamos este Gran Premio porque se generó una polémica decisión en gran medida también de los comisarios que además van a incluso darle una penalización a un Fernando Alonso en el año 2007 que obviamente después de haber logrado una pole position de una manera superlativa, yo diría, ya que en ese momento muy pocos pensaban de que Alonso iba a poder lograr la pole position, conquista una pole position en un circuito, como hemos hablado, muy técnico, pero en una situación muy curiosa en el momento en que Alonso para en boxes para poder obviamente realizar el cambio de neumáticos y poder obviamente ir a lanzar su última vuelta de clasificación, que en ese momento obviamente tenía incluso una vuelta extra más que la que tenía en este caso Hamilton, se produce una situación donde algunos señalan que hubo un problema entre la comunicación de Alonso y el equipo, o algunos incluso, y en gran medida también algunos medios, han declarado de que Fernando Alonso se quedó detenido 10 segundos en ese momento en el pit lane para poder frenar a Hamilton, que también venía para poder obviamente cambiar sus neumáticos e ir con gomas nuevas para la vuelta del final en Hungría. Y lo que se genera es de que Alonso se queda esos 10 segundos en una situación muy llamativa porque en ese momento los medios no sabían lo que estaba pasando, no sabían por qué Alonso no había alargado. Incluso ya le habían dado ¿cómo decirlo? La señal, claro, para que él obviamente saliera, en este caso del pit lane, hacia el circuito. Y por esta razón se genera una situación peculiar, porque luego de que sale Alonso en un momento, pero yo diría en un segundo, pero muy particular, porque eso es lo otro llamativo, salió en un momento justo para que él pudiera hacer su vuelta, la primera vuelta para poder calentar gomas y luego obviamente lanzar con lo que sería su vuelta de clasificación. ¿Qué es lo que genera con todo esto? Alonso consigue la pole position, efectivamente, sacándole incluso el tiempo de vuelta, el récord que tenía hasta ese momento Hamilton en la clasificación, y un Hamilton que no alcanza, por temas también de tiempo, y porque ya desde el equipo le habían dicho de que no podía finalmente lograr su vuelta. Hamilton queda en segunda posición y la pole position se le fue robada en ese momento por el piloto español Fernando Alonso. ¿Qué ocurre acá? Porque aquí es lo interesante. En el momento en que Alonso consigue la pole position y Hamilton no puede lograr finalmente dar esta última vuelta a la clasificación, vemos a un Ron Dennis saliendo enojadísimo en ese momento de la zona donde está finalmente el equipo técnico, no los ingenieros del equipo. Incluso se le ve que agarra del brazo al fisioterapeuta que hace muy poco creo que había fallecido, el fisioterapeuta de Fernando Alonso, que en ese momento lo estaba acompañando también en el Gran Premio, en una comunicación y en una palabrería que tiene en ese momento muy extraña, porque lo toma y se lo lleva, pero desde una posición de Ron Dennis muy molesta, muy enojada, como si le hubiese molestado finalmente lo que hizo y la acción que tuvo Fernando Alonso en contra de su compañero Hamilton. Luego se generaría toda una polémica, esta polémica iría creciendo todo el rato, porque luego se daría incluso una ronda de prensa donde el equipo McLaren tendría que declarar ante los medios de prensa qué es lo que había ocurrido, porque desde los medios británicos atacaron finalmente a Fernando Alonso de que él había hecho este detenimiento de 10 segundos en el pit lane a propósito, lo había hecho de manera voluntaria para perjudicar a Hamilton. En ese momento Alonso se le ve en los medios, yo lo recuerdo, he visto mucha esta situación. Fernando Alonso incluso en ese momento sale de la rueda de prensa, se estaba terminando de comer una manzana y dice que con una cara de sorprendimiento de esto es ridículo, casi como toda la situación que se armó y toda la polémica, donde incluso el mismo Ron Dennis, cuando Fernando Alonso sale del auto, lo agarra y quiere llevárselo para conversar sobre todo lo que había ocurrido. La verdad que con todo esto se generó una gran polémica porque esta situación tampoco termina luego de la rueda de prensa. Los comisarios deportivos en ningún momento las justificaciones del equipo McLaren les parecieron acordes a la situación que se había presentado y por esta misma razón se le genera una penalización de 5 puestos en la parrilla para la carrera del día domingo. ¿Qué es lo que ocurre el día domingo? Hamilton gana el Gran Premio de Hungría del año 2007 y un Fernando Alonso la verdad que bastante molesto y los medios españoles muy frustrados. Es muy curioso ver también lo que en ese momento Lobato, ya que estaba como periodista de la Fórmula 1 in situ también ahí en los grandes premios, la verdad que es muy molesto. Sobre todo se le puede ver al público español por todas estas situaciones, incluso buscando las explicaciones de por qué, si esto en ningún momento estaba mencionado en el reglamento deportivo de la Fórmula 1, de que a propósito de esta situación de demora,
Fernando Alonso haya sido penalizado, castigado para la carrera del día domingo y quitándole obviamente su pole position en ese momento. Claro, hay que recordar una temporada 2007 la cual es bastante caliente Sí. para todo el ambiente particular de McLaren, una mala gestión en general en esa temporada de las situaciones que se vivieron en particular. Primero la llegada de un piloto protegido por McLaren y el escalamiento a la primera posición dentro de esta estructura, como fue Lewis Hamilton, quien ya en las primeras carreras demostró que tenía hambre de triunfo, la cual, si nosotros recordamos, hasta la última carrera estuvo con la posibilidad de ganarlo, siendo una situación, recordando el contexto del 2005, también se vivió un quiebre dentro de la estructura McLaren, en particular, primero por la salida de un Kimi Raikkonen, segundo debido a un Kimi Raikkonen que llega a Ferrari, que es importante señalarlo. Un momento en que Juan Pablo Montoya también abandona el equipo McLaren para efectos de retirarse nomás, no tenía mayor justificación, ya no se sentía cómodo, y un Pedro de la Rosa quien también se vio dentro de este juego de sillitas musicales en la temporada 2006, logrando un buen podio, por ejemplo, en el Gran Premio de Hungría 2006, si no me equivoco, su primer podio en la Fórmula 1, junto al de Jenson Button ya mencionado. Entonces teníamos un conflicto interno de un McLaren, el cual tampoco, por lo menos en la última temporada, había logrado tener buenos rendimientos y resultados. Se vieron en esta temporada 2007 con un auto muy competitivo, el cual era líder del campeonato de constructores, y con un Fernando Alonso que llegaba con dos palmareses, siendo 2 veces campeón del mundo ya con la escudería Renault. Entonces, Fernando Alonso llegaba con las expectativas de ser el piloto número 1, y en un momento el equipo nuevamente gestiona mal las decisiones. Le dio la espalda a McLaren. Se vio como el piloto número 2 sin el apoyo del director del equipo, y también con malas estrategias, las cuales también lo llevaron a verse perjudicado completamente con sus oportunidades de título. Ahora hay que decirlo, también estuvo luchando hasta el final. Una temporada que también está dentro de esto, el Spygate. De esta copia de ciertos elementos a Ferrari por producto que espionaje, el espionaje, claro. Espionaje interno. Entre ambos empresarial, equipos. Se podría decir incluso. Y un momento en que la gestión de los pilotos fue bastante conflictiva, y que culmina en particular con esto, con un quiebre total entre estos dos bandos. Ahora, por otro lado, siempre Fernando Alonso ha tenido problemas con la FIA. Siempre se ha manifestado en contra de las decisiones de la misma, porque no es tomado en consideración, o porque se le aplican sanciones a veces ridículas, o por una cuestión de nacionalidad, que pareciera ser el tema de las banderas un tema recurrente en la Fórmula 1. Y por otro lado también McLaren y la poca gestión en cuanto a los pilotos, ya lo habíamos visto con Ayrton Senna en su momento, después lo mismo que pasó con Juan Pablo Montoya, y ahora en esa situación. Y puede ser que en estas temporadas en particular se pueda dar con una figura de Lando Norris, que es el protegido de Zak Brown, que él en cierta oportunidad ha dicho de que esta es la era de Lando Norris, versus un Oscar Piastri, el cual no es ni de la academia de McLaren, estuvo en Alpine en su momento, y que está llegando a una escudería a cambiar el status quo, y que puede significar de que el piloto australiano pueda ganarle al piloto de casa. Vamos a ver si es que cómo se resuelve esta temporada con esa situación en McLaren, y ver si eso genera algún tipo de fractura, ¿no?, entre Norris y Piastri, que hasta el momento se ha mantenido bastante equilibrada, de bastante buenismo, de simpatía hasta cierto punto, a pesar de, yo creo, los resquemores que sienten cada uno cuando uno gana una carrera o otro la pierde, etcétera. Bastante interesante porque, claro, siempre McLaren ha sido polémico por la gestión de sus pilotos. Y bueno, la situación del 2007 lo demuestra, ya que, bueno, es una situación polémica que además no solamente dejó mal a Alonso, sino también incluso a Hamilton con cierto público y fanaticada, ya que, claro, un Hamilton que demostró ya en su primer año que podía ser perfectamente campeón del mundo, lo logra en su segundo año en Fórmula 1,
y que obviamente para McLaren fue toda una situación de mala gestión, pero yo creo que también y esto es algo muy empresarial, de el impacto que pueda tener si es que ganó Alonso en el 2007 o ganaba Hamilton en el 2007. Claro. Era mucho más, yo diría, jugoso para McLaren como empresa, como equipo, como marca, que un piloto como Hamilton en ese momento hubiese además ganado el campeonato de pilotos. Por esa razón se vio muy bien como la balanza se fue más hacia Hamilton. Claro. Y eso fue la situación que desmorona también a Alonso, porque él solamente estuvo un año en ese momento. El año 2008 ya comenzaría a correr con la escudería vuelta, ¿no? Un poco a la escudería de Renault. Y por esa razón es muy curioso también lo que pasa con todo lo del Spike, lo que tú mencionaste, y además con un campeonato, el último de Ferrari de pilotos, que puede conseguir con un piloto que además pasó muy desapercibido esa temporada, ganó algunos grandes premios, pero muy consistente, Kimi Räikkönen, y bueno, nuestro querido Iceman, que siempre obviamente es importante para la historia de la Fórmula 1. Me gustaría detenerme en los últimos 3, yo creo que estamos bien de tiempo, amigo, yo creo que deberíamos ya ir cerrando, pero me gustaría nombrar solamente 3 últimos grandes premios que dieron también la primera victoria a un piloto de la Fórmula 1. La primera victoria, por ejemplo, de Daniel Ricciardo, nuestro querido, ¿cierto? Honey Badger, en el Gran Premio de Hungría del año 2014. Un gran premio, una locura de gran premio también, producto también de estas condiciones cambiantes. La lluvia también azotó ese día en Budapest. La primera victoria de Ocon, el año 2021, importante gran premio. ¿Y qué decir de los cambios climáticos en ese gran premio? Recordar, por ejemplo, la primera curva en la cual Valtteri Bottas hizo... Un choque en cadena se generó ahí. Una jugada de bowlings llevándose a 5 pilotos. Sí. Un choque muy dramático. Sí, Después vimos una imagen muy particular en un momento después de que se reanuda la carrera, en que Lewis Hamilton larga solo en la línea de meta versus todos los demás equipos, los cuales cambiaron a neumáticos de piso más seco versus el que seguía con los neumáticos intermedios, lo cual significó una ventaja deportiva para Alpine, quien hizo la lectura brillante en ese momento y que por un lado mantuvo a un Esteban Ocon en primera posición bastante cómodo y sólido, y sacrificó en cierto modo a un Fernando Alonso, quien hizo el trabajo sucio manteniendo atrás durante una defensa espectacular. Sí, habrán sido Hamilton. Unas 5 vueltas contra Hamilton versus un Mercedes, el cual hasta ese momento todavía seguía siendo el equipo a batir, sí. Y que logra con ello que no logre alcanzarlo al piloto francés y su primera victoria. Y su primera victoria es una victoria además que dio también mucha esperanza para la afición de Fernando Alonso, que veía también la posibilidad de que Alpine pudiese lograr grandes cosas. Lamentablemente la temporada 2022 sería una temporada también muy mala para Alpine, todavía estaba ahí como cuarto, quinto equipo, pero luego la caída de Alpine ya era bastante inevitable, y sumémosle también toda la reestructuración que tuvo Alpine en los últimos 3 años, yo diría, con cambios de directores de equipo, etcétera. La verdad que ahora más encima la llegada también de una figura tan icónica, ¿no? Como se me fue el nombre. Se me fue el nombre de Renault. ¿Quién llega ahora al Alpine? ¿El Briatore? El Briatore. De Flavio Briatore, por supuesto. Así que eso. Y la última victoria de un piloto, bueno, el año pasado nos dejó una victoria bien particular, que fue la primera victoria de Piastri en el Hungaroring el año 2024, con toda la polémica también que pudimos ver del piloto australiano y el mal manejo también. Yo creo que la gestión ahí del equipo McLaren fue bastante mala, sobre todo, insisto, por cómo gana Piastri su primer Gran Premio. Claro. Yo creo que eso es lo más problemático, porque incluso para el mismo piloto australiano tampoco fue una situación de excesiva felicidad. Se le vio muy tibio, ¿no? en la celebración, y en gran medida por toda la decisión que ocurre también con el actuar de Lando Norris y la gestión también que con todo con la entrada a boxes principalmente y la gestión de ambos pilotos,
el año pasado en ese Gran Premio. Sí, un momento bastante incómodo para todos. Sí. En general, un Oscar Piastri que venía con la posibilidad de ganar y se ve en un momento privado debido a que hacen parar primero a Norris. Sí. Para efectos de este ataque de Hamilton que nunca ocurrió, Y después efectivamente. le devolvieron la posición a Piastri. La devolución que se hace en la última vuelta, con la molestia de un Lando Norris, el cual había culpado en ese momento al equipo debido a que ellos tomaron la decisión de esa forma, y que Zak Brown le dice en su momento: si quieres ganar este título tienes que trabajar en equipo, no lo vas a lograr solo. Un momento igual, yo creo que bisagra dentro de ese campeonato, debido a que en ese momento era el momento para tomar las decisiones duras, considerando de que Lando Norris tenía en ese instante instancias como para poder ser campeón, y que si bien no perdió tantos puntos, sí eran puntos significativos para un campeonato el cual todavía era reñido con un Max Verstappen. Recordar de que después, a final de temporada, luego del Gran Premio de Brasil, la distancia se vuelve a alargar en favor del neerlandés, pero en ese momento tenía posibilidad, y las decisiones en general perjudicaron esa carrera en particular a ambos pilotos. Así es. Y bueno, llegamos a este Gran Premio de Hungría del año 2025, y para ir cerrando solamente, el piloto más ganador de este Gran Premio, el inglés, nuestro amigo tifosi ahora, Lewis Hamilton, con 8 victorias. Importante el Gran Premio de Hungría para su carrera, y posiblemente también un circuito que le cabe muy bien al piloto británico, así que esperemos también que la situación en Ferrari sea más consistente, sobre todo con Hamilton para este fin de semana, y que podamos ver alguna sorpresa. Le sigue también Michael Schumacher con 4 victorias. Ayrton Senna también tiene importantes victorias acá, y otros como Nelson Piquet, Damon Hill. La verdad que la lista también no es tan extensa, pero es bastante importante. Pero siempre hay que declarar acá que por lo menos el piloto británico, el actual piloto de la Fórmula 1, es el mayor vencedor del Húngaro Ring. Amigo, antes de pasar a los últimos detalles también de este Gran Premio, vamos a ir viendo las informaciones, yo diría que particulares, específicas de este Gran Premio para este fin de semana. Vamos a presentar ahora sí el Gran Premio de Hungría, con una distancia total del circuito, en este caso del Hungaroring en Budapest, de 4.3 kilómetros. Un Gran Premio que se comienza a celebrar desde el año 1986 con un número de vueltas de 70. El récord de vuelta lo tiene hasta el momento, hasta la fecha, Hamilton, con 1 minuto 16 segundos y 627 milésimas. Y una distancia total de carrera de 306 kilómetros aproximadamente. Es un circuito, como hemos dicho, bastante técnico, donde sobre todo la buena carga aerodinámica y el agarre y la tracción va a ser clave para poder obviamente tener un muy buen ritmo de carrera para este fin de semana. Y considerar también que acá contamos solamente con una zona de DRS, dos zonas de DRS. La verdad que hacen de un circuito como el Hungaroring un circuito, insisto, lento, técnico, y también en algunos casos bastante ratonero, sobre todo para lograr los sobrepasos. Así es. Informar de que Pirelli ha anunciado los compuestos para este fin de semana, que son los compuestos C3, C4, C5 de la línea, digamos, media más blanda, lo cual se va a ver afectado en gran parte las decisiones y estrategias debido a la degradación que va a presentar este Gran Premio y las temperaturas altas que se esperan también. Por otro lado, hasta este minuto en que grabamos hay un 12% de probabilidad de lluvia al momento en que se inicia la carrera, y después este porcentaje disminuye, lo cual nos estaría indicando de que no llovería en el trazado, y que de acuerdo a que existe este verano europeo, quizás equipos como Mercedes se vean un poco más alejados por la temperatura. Así es. Bueno, los horarios para este fin de semana van a ser desde el día 1 de agosto, desde el día que estamos grabando y que ya se han celebrado las prácticas libre 1 y práctica libre 2. La práctica libre 1 se celebró entre las 7:30 hasta las 8:30, práctica libre 2 desde las 11 hasta las, en este caso, 12, en este caso del mediodía. Para el día sábado 2 de agosto vamos a tener la realización de las prácticas libres entre las 6:30 y las 7:30. Y ojito con la clasificación, que al igual que Mónaco acá es muy importante,
que la vamos a tener este día sábado entre las 10 y las 11 de la mañana. La hora de la carrera para el día domingo es a las 9 de la mañana. Estos últimos grandes premios, la verdad que bastante temprano, ¿no? Así que atención con esto. Amigo, tus predicciones para este fin de semana. De acuerdo a lo que hemos visto, es difícil de que cambie mucho las predicciones. Oscar Piastri y Lando Norris son dos pilotos que están en estos momentos peleando entre ellos nomás el título y que se encuentran bastante alejados al rendimiento de los demás, por lo cual yo diría de que el podio sería conformado por Lando Norris, Oscar Piastri y en tercer lugar Charles Leclerc. Con este acercamiento de Ferrari, y no descartemos el que equipos como Aston Martin o incluso de acuerdo a lo que vimos en la última práctica, Nico Hülkenberg puedan sumar puntos en este fin de semana. Así es, yo concuerdo con tu apreciación. Lo mismo, Norris primero, segundo Piastri, tercero Charles Leclerc. Voy a poner en cuarta posición a Hamilton. Sí, yo creo que va a estar ahí más cerquita de Leclerc, espero. Es un circuito que le lleva bien, se lleva bien, así que esperemos que salga todo bien para el cabalino, por lo menos para este fin de semana. Amigas y amigos, hemos llegado hasta el final de nuestro capítulo de previa del Gran Premio de Hungría. Síganos en nuestras plataformas, dennos un me gusta, suscríbanse a nuestro canal, dejen un comentario, síganos también en redes sociales donde también vamos colocando información, anunciamos también cuando dejamos también los capítulos publicados en nuestras plataformas. Por mi parte, soy Francisco, mi amigo Sebastián, somos Escudería SF y hemos cerrado también este capítulo de previa del Gran Premio de Hungría. Amigas y amigos, nos despedimos, que estén muy bien y juntos somos Escudería SF. Que estén muy bien, chao, chao, nos vemos.